partiendo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y repito, es importante que nosotros tengamos un conocimiento de estas verdades, conocimiento de Dios y de su propósito para con nuestra vida. Yo creo que si nosotros como Jesús mantenemos fresquecita en nuestra mente estas 6 verdades, vamos a estar mejor preparados para enfrentar la tribulación, el sufrimiento y la misma muerte si ésta nos sorprendiera en el camino de la obediencia a Dios. Así que con esto en mente vamos a leer capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1 y versículo 3. Vamos a partir de estos versículos. El texto nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora verso 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hacemos una parada aquí. Y vamos a ver entonces cuál es la primera gran verdad que Jesús sabía en la víspera de su pasión, muerte y resurrección. Número 1. Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, nos dice el versículo 1. Y ya hemos estudiado esto en el capítulo anterior, que Jesús sabía el tiempo de su partida. Jesús sabía que había llegado definitivamente el tiempo en el que él había de ir a la cruz y sufrir por los pecados del mundo para llevar a Dios a todos aquellos que el Padre le había dado. Ahora bien, ante este hecho, desde su condición como hijo de Dios, desde su condición como humano, la Biblia nos dice que Jesucristo clamó al Padre para ser fortalecido. La Biblia nos dice que Jesucristo no renunció al cumplimiento de su misión, sino que se fortaleció para completar su misión redentora. Él no dejó de ser ni de hacer aquello que mejor sabía hacer como Hijo eterno del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Específicamente, como nos lo dice Juan, ahora en el capítulo 3. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, la Biblia nos dice, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, amados, aun cuando sabía que la cruz estaba a las puertas, no dejó de hacer lo que mejor sabía hacer, sino que siguió amando a sus escogidos que estaban en el mundo. Y nos dice el apóstol que los amó hasta en la hora de la muerte, los amó hasta el fin. Eso me dice, y eso nos dice a todos, que no hay tiempos malos para el amor. Nos dice que los mejores tiempos para amar son los malos. ¿Por qué razón? Porque los tiempos malos demandan una dosis extra y sacrificial de amor. Pero no solo eso, hay mucho más que se desprende. Jesús no solamente amó a los suyos hasta el fin, y hay mucho más que se desprende de eso, pero yo les quiero les voy a pedir que lo dejemos ahí, ese punto. Pues en el siguiente estudio, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a profundizar más en lo que Jesús hizo, o en la manera en que Jesús expresó ese amor hacia sus escogidos, aún en la víspera de su muerte. Ahora bien, surge una pregunta. Si aún sabiendo que su hora había llegado en la víspera de su muerte, Jesús no renunció a seguir amando a los suyos y nos dice que los amó hasta el fin. Bueno, pues entonces yo me preguntaría, hermano, yo le preguntaría a ustedes, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que la hora de pasar de este mundo al Padre ha llegado?
no me respondan, solo les invito a que piensen en esto. ¿Cuál sería tu actitud o cómo tú responderías si supieras que la hora de tu partida de este mundo para ir a la casa del Padre ha llegado? Pensemos en ello y roguemos a Dios que nos ayude a imitar a Jesús, si este fuera el caso de alguno de nosotros en este día o en los días por venir. Ahora bien, la segunda cosa que Jesús sabía en la víspera de su muerte era la siguiente. Jesucristo sabía quién era el traidor o el instrumento de Satanás que abriría las puertas o que causaría su pasión, muerte y resurrección. Si usted mira el versículo 11 en el capítulo 13, escuche las palabras de Jesús, o del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan nos dice por el Espíritu Santo que Jesucristo, en la hora de su muerte, sabía quién era el traidor, quién sería el instrumento de Satanás, como dice en el capítulo 17 de Juan, quién era el hijo de perdición. Y por eso, cuando estaban sentados a la mesa y Jesús se disponía a lavar los pies de sus discípulos, les dijo, no estáis limpios todos, porque él sabía que Judas estaba allí, que el traidor estaba allí, que el hijo de perdición estaba sentado con ellos a la mesa. Jesús sabía quién era el que le había de entregar. Pero también, si usted se fija en el capítulo 6, y vamos un poquito atrás, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64, nuestro Señor dice la siguiente palabra, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y luego Juan continúa diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio, sí, que no solamente en la víspera de su muerte, no solamente en la hora de su muerte Jesús sabía quién era el traidor, sino que desde el principio él sabía quién era el que habría de traicionar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Aun cuando sabía quién era el traidor. Mire, hermano, muy sencillo. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que Jesucristo lo dejó seguir su propio camino. Jesucristo no interfirió en el camino de Judas Iscariote. Él sabía quién era. Él sabía que era un delincuente, un ladrón, un traidor, un asesino, que era un hijo de perdición. Pero no le impidió hacer aquello que Satanás había puesto en su corazón. No le impidió hacer aquello para lo cual él había sido destinado. Mire, algún creyente, algún hermano bien intencionado y muy humanista dirá, pero ¿por qué razón no salvó a Judas? Él podía hacerlo, él tenía el poder y la autoridad para eso, ¿por qué no lo salvó? Y esa es la respuesta a esa pregunta, hermano, es una respuesta para algunos imposible de encontrar. Es una pregunta para la que mucha gente no tiene respuestas. Y le confieso que yo me sentí tentado a decirle, no hay respuesta para esa pregunta. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí tenía la respuesta para esa pregunta. ¿Por qué razón Él no salvó a Judas? ¿Por qué si sabía que Judas era el traidor desde el principio? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no hizo algo para impedir que Judas lo traicionara y terminara en la condenación eterna? Bueno, bien, mire la respuesta de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, esta es la oración de Jesús por sus discípulos. Jesús está orando al Padre por sus discípulos. Y en su oración encontramos estas palabras. Cuando estaba con ellos en el mundo, con los discípulos, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste,
Fíjese bien las palabras de Jesús al Padre. Dice, Padre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ni uno solo de los que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo se perdió. ¿Por qué no se perdió? Porque el Hijo Eterno ahora está diciéndole al Padre, yo los guardé. Ni uno solo se perdió, papá, sino el hijo de perdición. Ojo, dice Jesús que hay uno que se perdió. Y el que se perdió no era de aquellos que el Padre le había dado a su Hijo. Pues todos los que el Padre le había dado habían sido guardados por el Hijo, habían sido preservados por el Hijo. Sin embargo, se perdió aquel que era hijo de perdición. Y se perdió para que se cumpliese la Escritura. Esa es la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿por qué no salvó a Judas? Él no salvó a Judas porque Judas nunca le fue dado a él por el Padre. Judas era hijo de perdición desde el principio. Judas, nos guste o no, lo entendamos o no, Judas había sido predestinado, destinado para esa condenación. Judas desde el principio era hijo de perdición. Y la traición de Judas estaba profetizada, debía cumplirse esa palabra. Y así ocurrió. Por esa razón Jesucristo no salvó a Judas. Por esa razón Jesucristo dejó a Judas seguir su propio camino para que se cumpliese la Escritura que él había de entregarlo, que él era el hijo de perdición. En tercer lugar, hay una tercera cosa que Jesús sabía en la víspera de su muerte, y es esta. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan nos lo muestra, y el capítulo 18, versículo 32 también. Jesucristo sabía de qué tipo de muerte iba a morir. Jesús sabía cómo iba a ser su muerte. Verso 33 del capítulo 12. Dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 32, capítulo 18. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús sabía de qué muerte iba a morir. Hay un sentido en el que usted y yo podemos sentirnos bienaventurados, porque no siempre el hombre sabe de qué muerte ha de morir. Incluso se ha dado el caso de personas que han estado padeciendo por años de un cáncer y finalmente no es el cáncer la causa de su muerte. Nosotros, en nuestra humana condición, nos es imposible saber a ciencia cierta de qué clase de muerte vamos a morir. Sabemos todos que en algún momento vamos a morir, pero no sabemos con certeza de qué muerte vamos a morir. Ahora bien, en el caso de Jesús, repito, él sí lo sabía. ¿Y qué fue lo que hizo? Y este es el modelo de Jesús para nosotros, el ejemplo. Sabiendo de qué muerte iba a morir, Jesús oró al Padre, hermanos, pidiéndole que glorificara su nombre. Véalo, en el capítulo anterior lo aprendimos. Cuando estuvo al punto de desplomarse en su humanidad como hijo de Dios, la Biblia nos dice que volvió a clamar al Padre en el Getsemaní. Una y otra vez, él fue al Getsemaní y oró en esa semana de la pasión. Y su oración era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y volvió una vez más y clamó, Padre, si es posible, pasar de mí esta copa sin que yo tenga que beberla, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía de qué muerte iba a morir. Y sabiendo que era la peor de las muertes jamás imaginada por el hombre, Jesús oró al Padre. Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Pidió, Padre, glorifica tu nombre en medio de mi dolor.
Padre, yo me entrego, yo me rindo a ti, para que no se haga como yo quiero, sino para que se haga tu voluntad. Jesús no se aferró a la vida terrenal, sino que se aferró a la soberana voluntad del Padre. Esa es una lección que todos nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender esto de Jesús para poder resistir en la hora de la muerte. Sea que sepamos de qué muerte vamos a morir o que lo ignoremos, que nunca lo sepamos. Necesitamos, como Jesús, aprender a depender del Padre hasta en la hora de la muerte. Mire, sabemos por las Escrituras que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo sabían, como Jesús, cuándo era el tiempo de su partida. Sí. Si usted lee la primera carta de Pedro, o la primera o segunda, no recuerdo ahora cuál es la razón que lo dice, Pedro le deja claro a la iglesia que el tiempo de su partida no estaba muy lejos cuando él escribe las epístolas. Lo mismo hace Pablo cuando escribe a Timoteo. En la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo que el tiempo de su partida estaba cerca. Así que ambos apóstoles sabían que el tiempo de su partida estaba cerca. Quizás no sabían de qué tipo de muerte iban a morir. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado, según la tradición. Pero el hecho cierto es que sabían que el tiempo de su partida estaba cerca. Y ambos apóstoles estuvieron preparados para enfrentar, como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, ese terrible momento, ese desagradable momento que se llama la muerte. Ellos se mantuvieron firmes en su vocación y en su llamamiento santo. Y yo deseo, y yo oro, y le pido a Dios que te ayude a ti y me ayude a mí a ser como ellos, a seguir el ejemplo que tenemos en Jesús y en estos dos grandes apóstoles del Señor. Quizás, repito, no sepamos de qué muerte vamos a morir, pero no necesitamos saber más de lo que es necesario. Y lo que necesitamos saber es que estamos en sus manos, es que le pertenecemos a Él, es tener la convicción de que si morimos, no vamos a morir en vano, porque hemos sido hallados por aquel que es el único Dios verdadero, Señor y Salvador de nuestras almas. Necesitamos tener la convicción de fe y la capacidad espiritual que tuvo Jesús para orar al Padre y decirle, glorifica tu nombre, y rendirnos entonces a su voluntad. En cuarto lugar, otra cosa que Jesús sabía en la víspera de su muerte era lo siguiente. Jesús sabía lo que el Padre le había dado. Mire el versículo 3, volviendo al capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Jesús sabía lo que el Padre le había dado. Si algo, amados, debió ser de gran ayuda para nuestro Señor en la hora de enfrentar la cruz, fue el hecho de saber qué era lo que el Padre le había dado como Hijo eterno. Y Él nos dice que sabía que el Padre le había dado todas las cosas, no algunas, todas las cosas. En nuestro caso, tu caso y el mío, nosotros deberíamos también buscar fortaleza en la seguridad que tenemos de la vida eterna. El hecho de saber lo que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo debería ser, amados, más fuerte o una fuente de fortaleza para enfrentar los días oscuros
y la misma muerte cuando ésta haga su entrada en la escena de nuestra vida. Deberíamos trabajar incansablemente para no olvidar lo que el Padre nos ha dado en Jesucristo. La Biblia nos dice de muchas maneras qué es lo que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. En mi caso, yo disfruto mucho cuando leo Lucas capítulo 12, versículo 32. Ese es uno de los pasajes relacionados con este tema que más disfruto. Pues allí Jesucristo nos presenta 3 facetas del Padre que son maravillosas. Allí Jesucristo dice a sus discípulos: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, allí se nos muestra a Dios como pastor, como padre y como rey. Y se nos dice que este pastor, que este padre, que este rey se complace, se deleita, es feliz al darnos ¿qué cosa? Su reino. Entonces, si algo nosotros necesitamos tener presente, vivo en nuestra mente, siempre que estemos en peligro de morir, siempre que estemos en peligro de ser consumidos por las aflicciones de este mundo, mantengamos viva en nuestra memoria que tenemos un pastor, un padre, un rey que disfruta, que celebra, que se complace en darnos su reino. Él nos ha dado todos los tesoros de la vida y de la piedad. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la victoria, para vivir como Él manda. Jesús sabía todo lo que el Padre le había entregado. Y eso debió haber sido una fortaleza para enfrentar la cruz. Y yo estoy seguro que si usted no pierde de vista esa verdad, usted tendrá fortaleza, confianza, valor y fe si es sorprendido por la muerte en cualquier momento. En quinto lugar, otra de las cosas que Jesús sabía en la víspera de su muerte era la siguiente. Jesús sabía de dónde venía y para qué había venido. Versículo 3, la segunda parte del versículo 3, nos dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía de dónde venía. Él sabía para qué estaba aquí. Él sabía hacia dónde se dirigía. Pues bien, también en el capítulo 8, versículo 14 y versículo 42 se escuchan las palabras de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y verso 42, él ve a Jesús hablar diciendo lo siguiente. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús sabía de dónde venía. En capítulo 9, versículo 39, vuelve Jesús a decir, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí deja claro para qué ha venido al mundo. Ha venido para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En capítulo 10, versículo 10, él ve Jesús hablar y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús sabía de dónde venía y sabía para qué había venido. Él venía de Dios y había venido con un doble propósito. Hacer juicio en este mundo. Para juicio había venido.
Pero también dice que había venido para dar vida y para darla en abundancia. Él estaba muy claro de cuál era su origen y cuál era su propósito o su misión. Ahora bien, ¿para qué? ¿O sabe usted de dónde ha venido y para qué está aquí en este mundo? Es la pregunta que sigue. Mire, hermanos, nuestro Señor sabía de dónde había venido. A diferencia nuestra, Él nunca cometió pecado, dice la Biblia, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, la Biblia nos dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, para darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Ese era su propósito, reconciliar con Dios a todos aquellos que el Padre le había ordenado, a todos aquellos que el Padre le había dado, dar vida eterna y abundante a los que el Padre le había dado, mientras hacía juicio sobre aquellos réprobos e impíos. Ahora bien, en tu caso y en el mío, mire, hay un sentido en el que usted y yo no podemos decir como Jesús, así, vengo de Dios. No. Antes de que podamos decir eso, usted y yo deberíamos tener presente y no olvidar de dónde fuimos sacados. Aunque somos una creación del Padre, aunque somos una obra, la obra maestra de Dios el Hijo, hubo un tiempo en el que usted y yo vivimos hundidos en el estercolero de este mundo. Cual hijo pródigo nos hundimos en la porquería de este mundo. En nuestro pasado, usted y yo vivimos hundidos en el pecado y de la muerte. Entonces, de alguna manera no deberíamos olvidar quiénes éramos antes de Jesucristo. Pero no quedarnos ahí. No te quedes ahí. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino al estercolero de este mundo y nos sacó, te sacó a ti y me sacó a mí. Y nos puso en un lugar privilegiado. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, ahora usted no viene del estercolero. Ahora usted vuelve a su origen. Ahora usted vuelve a Dios. Ahora usted viene a ser aquello para lo cual usted fue destinado. Usted viene a ser un hijo de Dios. Y sacado del estercolero, ahora está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted es un hijo de Dios. Usted y yo que en algún momento del pasado estuvimos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos eternamente amados por el Padre. Eso, amados, es más de lo que jamás usted y yo hubiésemos imaginado que podríamos poseer. Ahora existimos ya no para ser pastos del infierno. Ahora existimos para dar testimonio de la verdad que está en Jesús. Ahora existimos para repartir, para llevar vida abundante a un mundo que yace muerto en delitos y pecados. Esa es nuestra gran responsabilidad, la misma responsabilidad que tuvo Jesús de llevar vida y vida en abundancia. Esa es tu misión, esa es mi misión en este tiempo. Y no deberíamos ignorarla. Existimos. El propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios, repartiendo vida, proclamando vida eterna y abundante en Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Esto no quiero olvidarlo jamás. Ni siquiera quisiera olvidar esto en la hora de mi muerte. Quisiera poder ver cómo mis días terminan en este mundo anunciando, dando testimonio
de la verdad. La verdad que está en Jesús, la verdad absoluta y eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En sexto y último lugar, una cosa más que Jesús sabía en la víspera de su muerte, y ya de alguna manera la hemos mencionado, pero solamente por arribita, ahora voy a detenerme en ella, es la siguiente. Jesús no solamente sabía de dónde venía y para qué había venido, sino que Jesús también sabía cuál era la meta final, el destino final de su venida a este mundo. Jesús tenía muy clara cuál era su meta. Capítulo 13, versículo 3, vuelvo a él y miren la parte final. Dice que él sabía que iba a Dios y a Dios iba. No solamente sabía de dónde venía y cuál era su propósito, sino que también sabía cuál era su destino final. Él volvería nuevamente al Padre. Él había venido a este mundo, pero seguía camino de regreso a la casa del Padre. Capítulo 14, versículo 2, me gusta mucho. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él sabía dónde iba. Y antes de despedirse de sus discípulos, antes de ir a la cruz, en este mismo contexto de la Semana de la Pasión, Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y Jesús estaba diciéndole, la razón por la que voy a morir, la razón por la que me tengo que ir ahora, es porque voy a prepararle lugar a ustedes. En el versículo 28 de ese mismo capítulo 14, mire las palabras de Jesús. Dice, ¿habéis oído que os he dicho, voy y vengo pronto? Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Voy al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. En capítulo 16, versículo 5, mire las palabras de Jesús. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? En el versículo 10 sigue diciendo que convencería al mundo de justicia por cuanto él iba al Padre. En versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 28, vuelve a decir Jesús, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En el capítulo 17, la oración sacerdotal, vuelvo allí, Jesús dice en su oración, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y verso 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ellos. El capítulo 20 del Evangelio, verso 17, dice, después de la resurrección, hablando a las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección, dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Bendito sea el nombre de Jesús, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hermanos, miren lo precioso de esto. Estamos viviendo por más de 1 año y medio, ya casi vamos cerca de los 2 años de que la pandemia de la COVID está en Cuba, y ya hace también cerca de 2 años que afecta al mundo entero. El miedo a la muerte, el temor a la muerte invade el corazón y la mente de millones de hombres en todo el mundo, y los cristianos no quedan exentos de ese temor. Ahora, cuando escuchamos a Jesús decir que su pasión, muerte y resurrección sencillamente
es un instrumento en las manos del Padre que servirá, entre muchas otras cosas, para llevarlo de regreso a la casa del Padre, entonces pienso en todos los amados hermanos y hermanas, hijos de Dios, que a lo largo de todo este tiempo de pandemia fueron sorprendidos por la muerte. La lista es muy larga para mencionarlos a todos. Pero la buena noticia es que a cada uno de esos amados hermanos que ya no están con nosotros, aplican estas palabras de Jesús. Subo a mi Padre. La muerte no los hundió en la terrible condenación del infierno, sino que la muerte fue algo así como el ascensor que Dios utilizó para llevarlos de regreso a la casa del Padre. Ahora ellos están en el mejor lugar. Están en la casa del Padre. Ellos salieron un día de la casa del Padre y fueron enviados a este mundo y vivieron su vida en este mundo. Por algún tiempo la vivieron en el pecado hasta que fueron rescatados por nuestro Salvador Jesucristo. Y una vez rescatados, comenzaron a transitar el camino que los llevaba del estercolero de este mundo a la casa del Padre. Ahora ellos están en la casa del Padre. Jesucristo sabía, queridos hermanos, hacia dónde se dirigía. ¿Y tú? ¿Sabes tú, querido hermano, hacia dónde vas? Jesús sabía de dónde había salido y a dónde iba. Eso le ayudó en la hora oscura de la cruz. Eso debió haberle recordado que la experiencia de la cruz era pasajera. Que el clima de aquella experiencia terrible era la gloria de Dios, manifestada en la derrota de Satanás y la victoria sobre el pecado y la muerte. Y la definitiva y completa redención de todos aquellos que el Padre le había entregado. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué significado pueden tener unas pocas horas de aflicción cuando son comparadas con toda la eternidad, con toda la gloria y la victoria sobre las fuerzas del mal y Satanás? Amado Hijo de Dios, amado hermano en Cristo, tengamos por cierto, como dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se nos ha de manifestar cuando Cristo vuelva a este mundo. Es importantísimo afirmarnos en esta verdad. Desde el día en que Cristo nos salvó, comenzamos a caminar por el camino cuya meta es la gloria eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni enfermedad, ni dolor. Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Estás tú seguro, como lo estuvo Jesús, de cuál era su origen, propósito y destino final al venir a este mundo? ¿Sabes tú ahora? ¿Estás seguro de que estás siendo guiado por el Padre, por el amado Hijo y por el Espíritu Santo, por el camino que te conduce de la miseria de este mundo a la gloria eterna? Puedes decir como Jesús, si eres sorprendido hoy mismo por la muerte, ¿podrías tú decir con Jesús estas palabras que él dijo a María aquel domingo en la mañana? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo ruego a Dios
Que esta sea tu convicción. Que esta sea tu pasión aún en la hora de la muerte. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén y amén.